Esta temporada es especial para nosotros. Por primera vez, el equipo de Safe and Sound Cities de Cuenca y Ambato nos reunimos en este podcast. Somos Pedro, Pía, Sebas y Eve y juntos vamos a conocer cómo distintas organizaciones trabajan por la niñez, la adolescencia y la juventud en Ecuador. Bienvenidos. Hola a todos, sean bienvenidos a un capítulo más del Safe and Sound Podcast. Estoy muy contento y muy feliz, pues como saben en esta temporada estamos unidos Safe and Sound Cities Cuenca y Safe and Sound Cities Ambato. Estoy aquí con Sebas y estamos aquí en Iwi, en Quito, en este genial espacio en que podemos estar para conversar con personas que están cambiando las ciudades. Entonces estamos muy felices de estar aquí y de poder tener un episodio más del Safe and Sound Podcast. Y por supuesto que teníamos que unirnos Ambato y Cuenca para hacer este Safe and Sound Podcast sexta temporada, porque tenemos grandes invitados, grandes personas que están transformando el Ecuador desde diversas organizaciones, desde diversos ámbitos y por supuesto con la misión de que Ecuador sea un mejor país. Y por qué no, Pedro, presentemos a nuestro gran invitado el día de hoy. Claro que sí. Hoy nos está acompañando Gabriel Ocampo, cofundador y director ejecutivo de Tandem, una organización que trabaja en participación ciudadana, gobernanza local y transformación urbana para construir ciudades más inclusivas, seguras y sostenibles. Gabriel, bienvenido a este espacio que es el Safe and Sound Podcast. Chévere, muchas gracias, Pedro, Sebas, qué gusto estar aquí y pues feliz de hablar de Tandem y de los jóvenes y de lo que sea que vayamos a hablar. Chéverísimo. Bueno, como sabes, nosotros desde Safe and Sound trabajamos un montón con el tema de jóvenes, que como dice nuestra constitución va desde los 18, constitución y ley de juventud desde los 18 hasta los 29 años. Pero una de las dudas full grandes que tenemos nosotros, y es como tenemos muchos jóvenes que tienen alrededor de 20 años, que se encuentran en este limbo de no hay actividades para mí, ¿qué debo hacer a los 20 años si no me toman en cuenta ni soy adolescente ni soy niño, pero tampoco me ven como un adulto? Y yo te quisiera preguntar cómo tú te veías cuando tenías 20 años. ¿Cómo recuerdas tú esta experiencia de esa edad? Wow, bueno, qué buena pregunta. Pues yo recuerdo que mucha de mi juventud pasaba muy alrededor de la universidad, de lo que estudiaba y digamos más bien las actividades salían de ahí, ¿no es cierto? O sea, de los estudios, de ir a algún foro, de ir a alguna cosa, de salir con los amigos también de la universidad, como hacer cosas, pero sí es verdad que yo percibía, digamos, esta idea de que la ciudad tenía una oferta para los jóvenes que era como muy puntual, muy relacionada con el tema de discotecas, bares, probablemente. No había tampoco como tanta conciencia, yo creo, al menos de mi parte, del espacio público, ¿no? Y de qué usos le puedo dar al espacio público. Pero yo sí era un joven que hacía como ciertas cosas, como cierto activismo, digamos, y estaba metido como en otros círculos. Pero, digamos, eran espacios que uno siempre tiene que construir, digamos, de alguna manera, ¿no? No es como que son espacios dados. Yo veo hoy, por ejemplo, espacios de participación o espacios culturales que de alguna manera sí buscan atraer un público juvenil. No sé, pero si es que, digamos, realmente están logrando ese objetivo, ¿no? Entonces, digamos, ahora desde como un tipo de 42 años, yo veo esto como, de alguna manera sí veo ciertos jóvenes activos, veo que hay muchas más iniciativas juveniles que las que había en mi época. Creo que las redes sociales también influyen muchísimo en cómo puedes comunicar, atraer, vincular. Pero sigue siendo un gran cuestionamiento en las ciudades, ¿no? Cómo generamos espacios, pero que no solo sean espacios, digamos, como de recreación y tal, que están muy bien, sino también de que los jóvenes puedan aportar a su sociedad, ¿no? Aportar a su ciudad. Y justamente ahí, ¿cuál fue ese momento? Sabemos que estudias sociología, entonces, ¿cuál fue ese momento en el cual dijiste, yo quiero estudiar esto y además de eso, mi idea es ayudar a la gente, transformar ciudades, también el tema de datos, como lo que hacen en Tandem? Buenísimo. Bueno, yo soy así como decían las abuelitas, el típico 3 oficios, 1000 necesidades, ¿no? Pero a ver, yo estudié Derecho en la universidad y hice 2 como subespecializaciones que mi universidad te permitía, que era como Filosofía e Historia del Arte. Me gustaba mucho porque además por mi familia yo estaba como muy vinculado al tema cultural y demás. Mi mamá era directora del Museo Nacional del Banco Central. Entonces como que era otro espacio, digamos, que
que para mí era muy importante. Y luego ya estudié comunicación política también, sociología, estuve muy metido en temas como de política y tal, que era lo que a mí me gustaba. Entonces yo fui como oficial de cumplimiento, por ejemplo, de obligaciones de derechos humanos que tiene el Ecuador respecto, por ejemplo, a víctimas, sentencias de la Corte Interamericana, del sistema interamericano en general, del sistema universal, cómo se les paga a estas víctimas, cómo se reconocen sus derechos, hay que pedirles disculpas públicas y tal. Entonces, como ahí empieza de alguna manera conmigo una primera noción de la gente, ¿no? Que ocupa la ciudad, o sea, que vive la ciudad y las condiciones en las que está, o sea, y que debemos hacer. Básicamente los derechos humanos entendidos, ¿no? Como un límite al poder, pero también como algo desde lo que se puede crear mucho, ¿no? Y luego empiezo como a trabajar más temas legislativos, también tengo como un trabajo fuera del Ecuador y regreso y entro al municipio de Quito a trabajar con Dani Chacón, que ahora es mi socia, y somos los dos cofundadores de Tandem, y pues empiezo como a ver quizá esta realidad ya del día a día de la ciudad muchísimo más marcada, ¿no? Y entonces empezamos a ver como diferentes problemáticas. Yo era el asesor, si tú quieres, como de territorio, participación ciudadana de la Dani, y entonces mi trabajo era contacto permanente con la gente, ¿no? Entonces yo me recorría, primero que aprendí a usar el transporte público de Quito, que además en esa época, imagínate, Google Maps ya tenía como que tú quieres ir, no sé, del centro histórico, donde era nuestra oficina, hacia el Hospital del Sur. Entonces, ok, ¿qué bus cojo? Tal, me voy. Llegaba en el bus, reuniones barriales y tal, las problemáticas, ok, llegas lleno de problemáticas, ¿no es cierto? Al día siguiente al escritorio y como a ver qué hago, ¿no? Y entonces empezamos a ver, ¿no? Como estrategias para trabajar, por ejemplo, mesas de trabajo con barrios para ciertos digamos como problemas que tienen mayor impacto, pero una cosa que siempre decíamos es como que falta mucha información, o sea, falta que la gente conozca mejor, como por ejemplo las personas llegaban a nuestra oficina a decirnos cosas que se podían solucionar como en su administración zonal o en otro lugar, sin embargo les atendíamos y tal, y teníamos este tema, ¿no? Lo siguiente, que eran cosas en las que Dani estaba muy metida, que era movilidad, participación ciudadana, obviamente, también en temas de inclusión, de género, el tema del acoso sexual en el transporte público también, pero todo eso pasa, digamos, por tener un diagnóstico de estas problemáticas que no siempre hay. Los datos están por aquí y por allá, hay datos como que no son contrastables, etc. Y entonces ves esto y salimos con un montón de ideas, ¿no? Sobre, bueno, cómo generar estrategias de vinculación, cómo generar estrategias de información. La participación tiene que ser informada, ¿no? Entonces, digamos, tú aspiras a que la gente llegue y dé lo mejor de sí, pero si la gente antes tiene información, o sea, si no tiene información, claro, es decir, como vengo con mi duda, y está muy bien, la duda hay que abrazarla y hay que procesarla también dentro del sistema, digamos como que esa es una lógica que quizás no todo funcionario público tiene, ¿no? O cualquier persona que está atendiendo a la ciudadanía, pero luego también trabajar en soluciones sostenibles a estas problemáticas desde diversas áreas, ¿no? Entonces ahí salimos con, por ejemplo, antes de Quito, ¿cómo vamos? Nosotros ya nos inventamos una cosa que eran como unas campañas que hacíamos en el espacio público y nos hicimos como como unas carteleras, digamos así, de restaurante, no sé, o de estos para pintar, con datos de la ciudad, ¿no? ¿Sabías cuántas bicicletas públicas se han robado? ¿Cuánto pierde la gente en la movilización? El acoso sexual, es como, tres cosas de esta, y salíamos, y además como tratamos de que esto sea no solo que la gente pase y se informe, sino que al respecto genere algún compromiso. Entonces decíamos como que, bueno, así nos inventamos igual unos juegos así para hacerlo en el espacio público. Lo hicimos en el Recreo, en la Carolina, en ¿cómo se llaman? Al inicio de la ciclovía en el sur, como en Quitumbe. Lo hicimos al norte, es decir, nos movimos como por todo Quito. Y todo esto era financiado, producido, todo hecho por nosotros. Es decir, el municipio nunca nos dio un centavo. Y lo siguiente era también mingas en los barrios, o sea, como tratar de regenerar este tejido, hablar con las personas, ver también ahí como que empezamos a tener una idea de esto de los enfoques de igualdad, que ahora es como muy importante en Tandem, pero como qué necesitamos para que un espacio sea lo suficientemente inclusivo, no solo para los que juegan fútbol, ni para los que, digamos, van a hacer cualquier actividad normal ahí, sino personas con movilidad reducida, niñas, niños, mujeres que están con niños en brazos o en el carro, etcétera. Entonces, mingas, ¿no? Como
mucho tema de minga. Y por último, como la política pública. O sea, finalmente una autoridad lo que tiene que hacer es responder en términos de en términos de justicia, responde haciendo cosas como ordenanzas, planes, fiscalizaciones, en el caso de los concejales sobre todo. Ajá. Entonces, por ejemplo, con la Dani también hicimos un recorrido súper hermoso. Le pedíamos a la gente, invítanos a tu viaje de ida o vuelta de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y ya pues, o sea, empezamos como a ir a la Pulida, a la Roldod, etcétera, con personas que trabajaban, por ejemplo, en el servicio doméstico en la González Suárez, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuántos buses tiene que tomar esta persona? Como hay barrios que no permiten que los buses lleguen allá, o sea, luego eso es caminar para estas mujeres, digamos, como cuánto tiempo. ¿Y qué representa eso en tiempo, no? Tremendo, ¿no? Para las personas que habitan en la ciudad. Exacto. Entonces, eso si quieres, digamos, fue como el gran baño de realidad y también de hay que hacer cosas. Y por eso salimos del municipio y dijimos como, hay que hacer algo más, esto no se puede quedar aquí, ¿no? Pero ahí justamente, o sea, ese salto de pasar de estar trabajando en el lado público a aventurarte prácticamente con una organización que recién nace 2 personas y claro, ¿cómo es esa decisión, no es cierto? Porque muchas veces las personas tienden a pensar de que no, mejor es lo seguro, ¿no es cierto? El trabajo, a aventurarte por este mundo que es tan complejo, pero a la vez tan hermoso que es del lado social. Sí, o sea, tremenda aventura. Si les soy muy sincero, o sea, salimos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo justo voy a entrar a estudiar sociología política, entonces como que le dije a la Dani, ya tengo cierto tiempo para dedicarme a la fundación, no sé qué vaya a hacer. Todo empezó como un poco tanteemos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con Tandem? Pero sí teníamos este enfoque de hay que hacer algo. O sea, nadie está hablando de las ciudades, de sus realidades, de sus ciudadanos, de sus limitaciones. Nadie está poniendo tampoco, y esto sigue siendo un gran problema en la ciudad, como objetivos estratégicos de la ciudad, ¿no? Es decir, en esa época no venía de las autoridades, por ejemplo, esta idea del objetivo estratégico, tampoco lo veíamos en la sociedad civil, en el sector privado. Entonces dijimos, bueno, esta idea, ¿no? De la fundación como un articulador, ¿no? Y por eso el nombre de la fundación, Tandem, viene de una palabra en latín que significa en conjunto, ¿no? Es una palabra en latín que además todavía se usa en inglés, en portugués, en francés, en español. Entonces, nuestra idea es esta, ¿no? A las bicicletas de 2 personas, por ejemplo, se les conoce como bicicletas de tándem. Y es nuestra idea, ¿no? Pedaliemos juntos, ¿no? Hacia un desarrollo sostenible, hacia una idea de ciudad, hacia lograr conquistar, digamos, estas problemáticas que dificultan la vida en la ciudad. Entonces, empezó como un experimento. Nuestro primer proyecto fue justo un proyecto que se llama Ciudades para Mujeres, que era como además muy disruptivo. Íbamos donde las autoridades, donde otros alcaldes. Es un proyecto que lo aplicamos en Costa, Sierra y Amazonía, un municipio de cada una de estas ciudades, e íbamos donde las autoridades, la mayoría alcaldes hombres sobre los 40 años, etcétera, que pues digamos su primera respuesta a esto era como ¿y qué van a hacer en una ciudad para mujeres? Nos van a mandar sacando a los hombres. Y nosotros como no va por ahí. La idea es que hay que planificar en base a quienes son más vulnerables, ¿no? En base a quienes tienen una vida diferente. Me parece genial esto que nos mencionas justo con este proyecto, y quisiera como justo poder hacer ¿cómo fue para ustedes de pasar de ser un grupo justo de personas que tenían estas ideas muy particulares a ser el interlocutor con el gobierno local? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue que Tandem logró hacer ese acercamiento y me parece pues un objetivo muy difícil, ¿no? Sí. O sea, súbete a la bici, digamos, de todo el mundo implica como que tiene que haber ahí unas tácticas, unas sutilezas también, digamos, sobre cómo le vas embarcando a la gente en este tema. No siempre resulta, es decir, hay autoridades municipales, lamentablemente, que no tienen esta idea de cooperación, colaboración con la sociedad civil, o sea, básicamente que piensan que yo gané las elecciones. Y pues si alguien quiere poner una idea aquí, ganan las elecciones, ¿no? Entonces como, ¿y dónde queda la ciudadanía? Toda la parte de la participación ciudadana queda de lado. Exactamente, ¿no? Y la lógica no es de eso, o sea, lamentablemente está muy mal entendido, se siguen viendo discursos políticos de este tipo. Y pues nuestra idea era justamente entrarle desde varias estrategias, ¿no? O sea, la una pienso que es el tema de sensibilización básica, ¿no? O sea,
esto tiene que ser construido participativamente, o sea, hay diferentes realidades, ahí ya nos ayudaban los datos, ya nos ayudaban como ciertas cosas, nuestras propias experiencias y vivencias en la ciudad, ¿no? Como para tratar de promover estas sensibilidades. Y por otro lado, luego está el tema también como de tus obligaciones, o sea, finalmente, de alguna manera el Ecuador tiene un marco normativo que yo lo considero bastante interesante en términos de cómo las ciudades tienen que irse desarrollando, cómo la participación tiene que involucrarse y de qué se espera de una autoridad local, ¿no? O sea, tú tienes que producir un par de cosas y en eso, ¿no? Y en ese qué se espera, y yo creo que ahí hay como una cosa importante que como sociedad civil debemos de alguna manera también estar prestos para ver esto y para atender este tema, en este plan o en esta cosa que tiene que hacer el municipio, donde yo me subo. Y cómo yo me pongo, como en qué rol me pongo yo, digamos, para ser parte de esto, ¿no? O motivar o activar o ya subido en una bicicleta, digamos, de alguien más, que también es como válido, ¿no? O sea, tenemos que trabajar así. Qué genial. Qué genial. Y justamente hablando de eso, han desarrollado varios proyectos a nivel nacional. Dentro de eso tienen proyectos junto con Huasipichanga, en conjunto, donde desarrollan ciudades como más inclusivas, más sanas y seguras, con urbanismo táctico y de otras maneras. Cuéntanos un poco de esa experiencia de trabajar, no solamente como tándem, sino ya también en un consorcio con otras organizaciones, como en este caso trabajan con Huasipichanga en generar ciudades más sanas e inclusivas. Bueno, Huasipichanga es como una organización hermana, digamos, para nosotros, como muy... Siento que estamos muy sintonizadas en lo que cada organización hace, que somos entre complementarias también y pues que también tenemos, digamos, como las mismas capacidades para enfrentar estos retos de hacer la ciudad. Y pues con Huasipichanga trabajamos unos proyectos que tienen que ver con la creación de ciudades sanas y seguras para jóvenes, ¿no? Que es el S2Cities, famoso. Y por otro lado también somos parte de un consorcio más grande, pero entramos ahí por Huasipichanga para construir ciudades saludables para adolescentes, ¿no? Entonces trabajamos en Ambato, en Quevedo y en Riobamba con este gran desafío, digamos, de cómo se construyen ciudades para los más vulnerables. Pero era algo que ya Tandem se venía preguntando, ¿no? Entonces, de alguna manera caímos en un terreno muy fértil y con las herramientas. Recuerdo que una de las primeras cosas como para acercarnos a estos proyectos fue una capacitación que nos dio Huasipichanga, unos talleres que entre las ONGs intercambiamos como conocimiento gratuitamente, ¿no? Como metodología, o sea, es chévere porque, digamos, ahí vas viendo como que hay una un intencionalidad, ¿no? Totalmente. De querer cambiar las cosas. Totalmente, entonces como decimos queremos ir por aquí, ¿qué herramientas necesitamos? Yo sé esto, yo tal, ¿no? Y es la misma cosa, ¿no? O sea, el tándem, la minga, o sea, para lograr estas cosas. Entonces recuerdo que el equipo de Huasi nos dio un taller súper lindo, súper inspirador sobre ciudades para niños. Y entonces nos hicimos como un montón de ejercicios, como párense aquí a ver los niños de la altura. Entonces fue como otra cosa así para abrir la cabeza, ¿no? Sobre este tema. Y pues lo siguiente, desde lo que ya veníamos haciendo nosotros con Ciudades para Mujeres, el enfoque de género, la siguiente cosa es, bueno, cómo metemos un enfoque intergeneracional a las ciudades. Es decir, y que no solo se trate, y quizá hay a veces como ciertos malos entendidos, no solo se trata, o sea, cuando decimos ciudades para niños, ciudades para mujeres, ciudades para adolescentes, no se trata como que todo tiene que diseñarse para ellos, ni tampoco que con una ordenanza de juventudes o de adolescentes o de mujeres ya hemos solucionado los problemas, sino que la cosa ahí está en el diálogo intergeneracional, en el cómo niños, adolescentes, adultos mayores comparten sus vivencias, construyen y alimentan la política pública de la ciudad. Y terminan teniendo estos factores en común que te permiten tener esta construcción de una ciudad inclusiva para todos. Y justo en ese tema, creo que ahorita el Ecuador está atravesando una crisis de seguridad muy fuerte en su historia reciente, creo que muy particular y muy única a la historia propia del Ecuador. ¿Cómo crees que afecta el uso del espacio público, justo especialmente entre jóvenes, mujeres, adultos mayores? ¿Cómo crees que esta crisis está afectando al uso del espacio público para estos grupos? Yo creo que el espacio público es como el último campo de batalla, digamos, que tenemos sobre la seguridad. Y no entendida la seguridad, digamos, desde un enfoque de combate y militar y tal como se promueve actualmente el tema de seguridad, sino más bien de la convivencia, de la sana convivencia, de la convivencia pacífica y de la prevención de la inseguridad. Entonces, el espacio público es como
el rato que perdamos el espacio público, habremos perdido el país, habremos perdido la ciudad, porque, digamos, ¿qué vamos a hacer? O sea, lo que ya está pasando, ¿no? Que llegas 6, 5 de la tarde a tu casa, te cierras con llave y ya te quedas ahí, o mi edificio tiene peluquería, spa, y se queda, entonces ya no tengo que salir del edificio. Entonces, finalmente, nos encerramos, como que, nos aislamos. Exactamente, ¿no? Entonces, en el espacio público, no solo que se ven, digamos, como esta potencialidad de la participación, de la diversidad para construir el espacio público, sino también estas brechas que hay en el espacio público, ¿no? Entonces, cosas que son como de locos sobre el espacio público, por ejemplo, la segunda causa de muerte de jóvenes y de adolescentes son los siniestros de tránsito, y pasan las calles urbanas, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos haciendo algo sobre esta cosa que además es prevenible, con un enfoque en salud, que además debería ser como el tema y no solo control, que está muy bien, obviamente, pero el enfoque en salud, cómo abordamos este tema y cómo protegemos a los más vulnerables sobre este tema? Entonces, ahí tienes una gran brecha en el espacio público sobre niñas, niños y adolescentes. La participación en el espacio público igual de estas personas, de estos grupos poblacionales. Entonces, yo siento que en el espacio público está justamente todo de donde nace y desde donde hay que construir, digamos, la nueva ciudad. Justo retomando lo que ya habías mencionado, cómo estamos construyendo una ciudad para mujeres, para adolescentes, para niños, para adultos mayores, ¿no? ¿Dónde están esas convergencias y dónde las estamos poniendo en la política pública? Exacto. ¿No? Exactamente. O sea, ahí, digamos, hay mucho que hacer. Yo siento que se sigue viendo como, o instrumentalizando, si tú quieres, como a ciertos grupos poblacionales. Hay digamos, toda una infraestructura que es muy buena, y yo creo que la intención es muy buena, y son estos consejos consultivos de igualdad, ¿no? Que existen a nivel cantonal. Probablemente muchos jóvenes, muchas personas que nos escuchan han estado en esos espacios. Esos espacios tienen un rol muy concreto de acuerdo a la ley de los consejos de igualdad, que es transversalizar los enfoques de igualdad en las políticas públicas. Y cuando nosotros vamos a trabajar en los municipios y decimos, bueno, tráiganos a los consejos para ver cómo integramos como los enfoques de igualdad, como se sorprenden, digamos, muchas personas como primera vez que me invitan a un taller para construir el plan, para construir la ordenanza, es como, ¡guau! Como nunca hemos monitoreado problemas, brechas en el espacio público, violencias en el espacio público. Entonces, como, ¿cómo utilizamos esta infraestructura que ya hay, que es buena, que puede servir y alimentar la política pública, y le damos así como, le fortalecemos y le damos a la gente la relevancia que tiene? Porque lo que molesta, yo veo, de la participación ciudadana es que las personas se sienten utilizadas cuando se les llama a participar, porque realmente no hay un rastro, digamos, de cómo mi vinculación, cómo mi participación terminó alimentando una decisión pública. Y también el tema de cómo nosotros nos acercamos a los municipios. Muchas veces es imposible para la gente, o se siente que es imposible, ¿no es cierto? Porque tal vez no conocemos de estos mecanismos de participación, los consejos consultivos, o tal vez es mucho más fácil de cierta manera que las organizaciones como Tandem sean las que tomen hasta cierto punto la iniciativa, pero solo la iniciativa para que los jóvenes, para que todas las personas también se empoderen, ¿no es cierto? Y que tomen la decisión de participar. Total. Y ahí también como preguntarte cuál es la importancia de la toma de datos, de tener datos justamente de las ciudades. Y tú nos comentabas al inicio un poco sobre Quito, cómo vamos. Cuéntanos un poco más a detalle, brevemente también sobre Quito, cómo vamos, como qué se ha impulsado a través de esto, cómo ha cambiado la visibilidad de la ciudad, la percepción de cómo la ciudadanía puede acercarse al municipio, o de cómo el municipio debería mejorar también para construir justamente estas ciudades como más inclusivas. Chévere. Es una pregunta súper interesante y topa como dos temas que para mí son súper relevantes. El primero es cómo nos acercamos a los municipios. Yo creo que en Tandem hemos hecho de eso uno de nuestros grandes objetivos dentro de nuestro modelo de intervención, que es levantar datos. Ya te voy a hablar de ese tema. El segundo, que sería como, primero, o sea, levantar datos y entender el espacio, ¿no? Que no solo el dato, un tema relevante ahí. Lo siguiente es, bueno, ¿cuáles son mis capacidades como organización social, como municipio, como grupo, como colectivo, lo que fuere? Lo siguiente es, bueno, ¿cómo me vincula al municipio? O sea, ¿cómo voy al Estado? ¿Por dónde entro al Estado? Y lo siguiente es, bueno, ya cómo genero las transformaciones
a las cosas, ¿no? Cómo entro al Estado y cómo entro en general a cualquier espacio donde se están tomando decisiones que a mí me afectan, ¿no? Que pues el municipio, el Congreso, pero también pueden haber como espacios, digamos, como privados o que están en este limbo, ¿no? Entonces, ese cómo lo hacemos desde Tandem, lo que siempre hemos fomentado es el uso de los mecanismos de participación ciudadana y control social que tiene el Ecuador, que son además como inmenso, es decir, tenemos como un naipe gigante de mecanismos de participación poco utilizados, poco informados. O pocos conocidos también. Poco conocidos. Y además cuando quieres entrar empieza el tema de, a ver, la cédula, la papeleta, la planilla de agua, es decir, como empiezan un montón de requisitos, digamos. Toda la burocracia. Exacto, casi yo a veces digo esto y la gente se ríe como, por poco te piden el examen de sangre para que puedas participar, ¿no? Y entonces me parece absurdo. Y lo vimos también cuando trabajamos en barrios, ¿no? Que hay barrios donde dice aquí solo toman las decisiones los dueños de casa o los que fundamos esta ciudadela, pero si yo también vivo ahí y las cosas que pasan ahí me afectan, o sea, ¿cómo me pueden decir que no soy parte de esas decisiones? Entonces en Tandem nos hemos dedicado mucho a este tema y el tema, digamos, fuerte ahí es cómo utilizamos bien los mecanismos y estratégicamente los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Entonces ahí tenemos como toda una línea, un proyecto muy puntual, que además trabajamos sobre el tema de mecanismos de participación, generar condiciones adecuadas para la participación, y lo otro es el tema de datos, ¿no? Que está en nuestro método de intervención, en el método Tandem, que ya les dije es inteligencia socioespacial, capacidades, cómo estamos, fortalecimiento de capacidades, participación e incidencia. Entonces es el primer paso, digamos, para cualquier cosa, el tema del dato, ¿no? Y como les contaba, nos dimos cuenta de que tener una línea base mínima de lo que sea para abordar un problema público es fundamental. Y entonces dijimos, bueno, ¿dónde están estas líneas de base? ¿Dónde están estos datos? No siempre se conocen, entonces recolectémoslos, recopilémoslos, ¿no? Las metodologías, ¿cómo vamos? Y esto no es como una cosa que se la inventó Tandem, pero Tandem trajo el modelo ¿Cómo vamos al Ecuador? Es un modelo que existe desde los años 90, que nace en Colombia y que hoy está replicado en muchas ciudades del continente. Te dicen, bueno, vamos a medir cómo van las ciudades con muchos indicadores, datos duros, pero también percepción ciudadana. Y nosotros le agregamos también el tema como de la inteligencia socioespacial, digamos, más entendida, los saberes, ¿no? Que pueden haber en diferentes comunidades, en diferentes territorios, las experiencias, las vivencias, la experiencia de vida, o sea, en general es como básica para entender las problemáticas sociales. Y entonces el dato ahí, y eso es lo que promueve Quito Cómo Vamos, no solo tiene que servir, digamos, como algo bonito para yo venir acá al podcast y alarmarles sobre la realidad de los jóvenes y tal, sino el dato también nos debería permitir movernos. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, por un lado, que el dato alimente la política pública, es decir, que se tomen esto que es parte de la ciencia política como un mandato casi, y que debería ser, creo que está hasta en la Constitución, que las decisiones públicas se sustenten en evidencia. Para eso sirve el dato, ¿no? Pero por otro lado también para que la incidencia ciudadana se sustente también en una evidencia, ¿no? Ya sabemos que la segunda causa de muerte de jóvenes son los siniestros de tránsito. Entonces, si es que el Estado no se mueve, ¿no? Entonces lo vamos a hacer nosotros. Y nosotros empujamos este proceso y tenemos el dato, la vivencia, la experiencia, o sea, como todo lo que se construye a partir de eso, como la gran llave, digamos, para abrir y hablar de estas problemáticas. Y entonces en Quito Cómo Vamos hemos logrado esto y promovimos, ¿no? Que más ciudades abracen los Cómo Vamos, ¿no? Entonces Cuenca ya tiene su Cómo Vamos, ahí les encuadro el bello informe. Digamos, Cuenca está ya metido en este patín también, Guayaquil, Loja, ¿no? Entonces de pronto hemos apoyado, ¿no? A que se construya, si tú quieres, un movimiento de usar los datos para la incidencia, ¿no? Porque si no, todas estas cosas, gobierno abierto, datos abiertos y tal, como parecen demasiado, sobre todo para la ciudadanía de a pie, digamos, como parecen demasiado banales, demasiado difíciles, no sé, pero usando el dato así, creo que sí podemos hacer que los datos finalmente tengan un impacto, ¿no? Y creo que eso que mencionas es súper importante. Recogemos los datos, los podemos entregar a la ciudadanía, pero creo que hay ese paso que justo igual Tandem lo realiza mucho y quisiera que nos puedas contar quiénes son justo los que se tienen que sentar en esa misma mesa para poder cambiar las ciudades
que sean más seguras, inclusivas y podamos ocupar estos datos para cambiarlas. ¿Cómo ha sido ese proceso que han manejado desde Tandem, ¿no? Bien, nosotros, o sea, después de levantar el dato, de producirlo también mediante la encuesta de percepción, tenemos un comité de expertos, ¿no? Y este comité de expertos de alguna manera ya se vuelve como el primer, si tú quieres, la primera instancia en la que la ciudadanía, además ciudadanía informada, ciudadanía experta, ciudadanía con trayectoria, te dice, oye, este dato me da una lectura de la ciudad, ¿no? Sobre el tema económico, sobre el tema, piensen que hay como 10 dimensiones de la calidad de vida, 200 indicadores o más que se levantan. Entonces, estos expertos, digamos, de alguna manera ya te ayudan a tener una visión como de las cosas, ¿no? Y lo siguiente que hacemos luego es como buscar a los tomadores de decisiones y buscar a los grupos de ciudadanía. A veces los buscamos, a veces nos buscan y digamos eso es como ideal porque así los datos tienen que ser como universales, total, democráticos, ¿no es cierto? Entonces nosotros total apertura, viene la academia, viene el sector privado. De hecho, la iniciativa Cómo Vamos es una iniciativa multiactor, ¿no? O sea, los Cómo Vamos, Cuenca, Guayaquil, Loja, Quito, son posibles gracias al sector privado, a la academia, a la sociedad civil, y en muchos casos a las autoridades que, si bien no contribuyen en nada, se toman los datos en serio, es decir, no contribuyen en el sentido de que aportan o algo para que se levanten los datos, sí contribuyen en el sentido de tomar los datos y que los datos se utilicen. Entonces, en Quito nosotros tenemos, primero, como muchas de las cosas que vamos midiendo, al menos en los reportes que se sacan sobre la ciudad desde la prensa, desde los medios de comunicación, al menos tenemos de 3 a 5 citas mensuales a nuestros datos, ¿no? Según Quito, ¿cómo vamos? Este es un problema muy típico en el Tejar, donde pasa, entonces como perfecto. Lo siguiente es ciudadanía, ¿no? Esta nos interesa, somos del contrato social por la vivienda, somos de los barrios que en la nueva ordenanza de participación ciudadana, somos las protectoras del río Machanga, es decir, como estos grupos, digamos, cómo utilizan el dato para promover la incidencia o los cambios que quieren hacerlo en sus comunidades o más a nivel municipal también, ¿no? Y una cosa importante es que nuestros datos también son relevantes para la producción de ordenanzas, del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quito y de otros planes, ¿no? Y entonces también una vez nos lanzamos con apoyo de cooperación internacional a hacer la primera encuesta de salud mental que tiene el Ecuador y que sirvió de alguna manera como una fuente que alimentó la política pública que hoy tiene la ciudad de Quito, la primera también, en su ordenanza de salud mental y lo que viene haciendo el municipio para atender este problema que es también sumamente importantísimo, complejo, ¿no? Nosotros en los datos de Safe and Sound Cities, que también hicimos una encuesta en Ambato y en Cuenca, pudimos encontrar que al menos para los jóvenes, el 80% de los jóvenes, como un dato más general, han tenido en el último año ansiedad, estrés o depresión. ¿Qué nos está diciendo eso de la salud mental de las personas? Y muy interesante, nos hablabas un poco de lo que es como tal la ayuda de poder construir ordenanzas para los sectores donde vamos trabajando. Quisiera que nos puedas comentar justamente, por ejemplo, ¿cómo fue el proceso participativo en torno a las ordenanzas clave para adolescentes que sabemos que han podido trabajar específicamente? Ya nos contaste un poco de lo de Quito, pero sabemos que hay un proceso en Quevedo y en Riobamba, ¿no? Como uno de los proyectos que es específicamente para los adolescentes, ¿no? Chévere, ese es un proceso súper lindo, lo lleva, como digo, las partes de este consorcio son justamente Huasipichanga, Lab 21 y Datalat, que también trabaja, digamos, con datos, es una organización como que tiene mucha trayectoria en el tema de recopilar datos, se ha hecho también todo un proceso de la inteligencia socioespacial, de fortalecer las capacidades de adolescentes, sus liderazgos, su confianza además para los procesos de estos que yo hablo del diálogo intergeneracional como si fuera una cosa de cojámonos todos de las manos y cantemos así cumbayable. Complejo, ¿no? Exacto, pero es muy difícil, ¿no? O sea, nuestras percepciones sobre el otro en general, ¿no? Son como, dificultan la participación ciudadana. Imagínense cuando tú eres un adolescente y estás hablando con el director, directora de una institución pública, con el dirigente o la dirigente del barrio, no sé, como que hay unas cosas ahí que irlo trabajando. Y lo siguiente es el tema de la participación y la incidencia, ¿no? Entonces, lo que se ha logrado en este proyecto, y Tandem es como y junto con Huasipichanga, el partner de incidencia, ¿no? Primero fue como planificar cómo se va a dar esta incidencia.
y luego ir viendo estos espacios que se van abriendo, ¿no? Es decir, si bien no era un objetivo puntual del proyecto el salir con una ordenanza de adolescentes o algo así, son estas oportunidades que se van abriendo en el camino y tú dices como aquí hay una gran forma de dejar como un hito sostenible del proyecto en política pública, ¿no? Con lo cual, digamos, para nosotros, desde el enfoque tándem, lo que siempre buscamos es incidir en la política pública porque es lo más sostenible que hay. Pero además, procurando que sea la gente la que te sostiene la política pública y no la autoridad, porque las autoridades se van cada 2, cada 4 años. Si la gente no está para sostener, se cae. Entonces, no hay política sin ciudadanía, ¿no? Y tú podrás dar becas, lo que sea, bonos, etcétera, pero digamos ahí, la ciudadanía es la que alimenta, es el alma de la política pública. Y qué importante pública, ¿no? Justo la participación en ese sentido, ¿no? Y entonces se abrió esta posibilidad y además ahí hubo voluntad política del municipio de Quevedo de abrir este espacio y lo que se vienen dando son varias mesas de trabajo donde los adolescentes han podido plantear sus problemas, donde además los datos que se han generado a lo largo de todo el proyecto se vienen dando y donde el consorcio, la 21, Datalat, Huasipichanga y Tandem como parte del mismo también han logrado articulaciones de otros actores, por ejemplo, para que nos ayuden a construir una buena ordenanza, ¿no? Porque, y qué garota sobre todo poder poner a jóvenes con los municipales a conversar sobre lo que se necesita. Sí, increíble. Porque además es una cosa que te rompe la lógica y para mí todo proceso, digamos, como de participativo, en general, todo proceso social nos transforma, ¿no es cierto? O sea, aprendes algo, la autoridad aprende algo, la autoridad empieza a ver como las cosas con otros ojos. O sea, lo que yo planteé desde un inicio, ¿no? La mayoría de las autoridades son hombres, ¿no? De mayores de 40 años, nunca han usado una falda, probablemente no se acuerdan de cómo era su niñez también ocurrió en una ciudad muy distinta, y el rato en que están tomando decisiones, digamos como este saber, estas experiencias de vida de los niños, por ejemplo, de los adolescentes, no están siempre en estas decisiones, ¿no? Y se las toma a veces como desde perspectivas muy esencialistas, muy proteccionistas, etcétera, cuando lo que se busca, es decir, que una ciudad que quiere que proteja a sus adolescentes, niños, jóvenes, les ayuda a desarrollar su autonomía, ¿no? Sin manipulación, sin ese tipo de cosas, y además les vuelve parte de las decisiones, ¿no? Entonces pudimos ver esto como algo súper lindo, esa ordenanza está en camino, está en marcha, se viene trabajando además con el equipo local, con el equipo, digamos, como general, en darle un seguimiento al tema, en que los aportes se vayan refinando, etcétera. Y finalmente, y eso esperamos, es que a mí me encantaría personalmente ver a un representante de ese grupo de adolescentes, del grupo núcleo de Quevedo, utilizando la silla vacía, con los concejales votando por esa ordenanza de protección integral de los adolescentes. Y lo importante que es que la política pública sostenible no es sostenible sin la ciudadanía. Sí. Y como para ir finalizando, nos gustaría saber también una anécdota, una historia así brevemente de ti, o sea, de todos estos proyectos que has hecho, de alguna persona o de alguna comunidad en la que has estado y que dices, wow, o sea, el impacto que hemos tenido y cómo se ha cambiado a través de una historia. O sea, qué bestia, tenemos lo mejor, digamos, y eso es algo que me enriquece mucho, es como tenemos muchas historias lindas que contar, ¿no? Entonces, desde el inicio, por ejemplo, los primeros talleres, como las primeras intervenciones, todo proceso, al menos desde nuestro enfoque, digamos, tiene unos grados, ¿no? Entonces tú vas como cumpliendo ciertas actividades y tal, hasta llegar a lo que quieras, empoderar a la ciudadanía para que transforme alguna cosa, lo que fuere. Entonces es un proceso, ¿no? Toma 1 año, 2 años, lo que tú te pongas. Pero desde el inicio normalmente nos ocurre mucho en nuestros talleres que la ciudadanía te dice como, wow, y tenemos evaluaciones escritas con esto, ¿no? Me había olvidado de mis derechos. O sea, imagínense esto, ¿no? Qué fuerte. Es demasiado fuerte. Me había olvidado de mis derechos. O sea, yo no sabía que podía participar así, o sabía, pero no sabía que tenía, digamos, como estas posibilidades. Entonces, de eso ya la gente le pone como en otro nivel. Te empodera absolutamente. Y lo siguiente es como, bueno, ya estamos empoderados, ¿no? Lo que siempre decimos, pero no estamos representados. O sea, de aquí viene el plan, la estrategia, ¿dónde vamos a...? Y entonces, en la construcción de la estrategia, digamos, vemos otra cosa de la estrategia de incidencia, de lo que fuéramos a hacer, ¿no? Vemos como otra cosa muy importante y es como cómo se van
de alguna manera como articulando diversos intereses, ¿no? De los grupos, como en favor de una cosa quizá mayor, ¿no? O como todo el mundo además está dispuesto como a ceder o a complementar o a lo que sea para que todos nos sintamos bien como en el siguiente paso, que es el paso de organizarnos y bueno, ¿y de aquí qué hacemos? Y finalmente, ¿no? O sea, cuando ya se ha tomado la decisión, cuando se ha votado, cuando se ha implementado, cuando se ha aprobado la ordenanza, cuando inicia la implementación de algún plan, de alguna cosa, es como ver el cambio inmediato, pero sobre todo la incredulidad, si tú quieres, de autoridades, ¿no? Y de técnicos municipales, porque nosotros, parte de nuestra intervención, digamos, también es trabajar con ellos, capacitarles y tal, pero también decirles que pierdan un poco el miedo al proceso participativo. Entonces, de pronto les metemos en unas mesas súper complejas donde la gente nos acusa de ni sé qué, pues como tranquilos, o sea, dejen que salga todo. Entonces sale todo esto y de pronto como ya hay espacio para construir, ¿no es cierto? Y entonces como ves funcionarios así y se acaba el proceso, ¿no? Y como que dicen, es la primera vez en mi vida que he estado como en una situación como esta y que todo salió bien, es decir, como después de que la ciudadanía reclamó o lo que sea, salimos con un acuerdo, salimos a hacer las cosas. Siento que esto engrandece mucho y le da mucha dignidad al trabajo que hacemos. Son cosas muy lindas que nos han dicho también los funcionarios públicos, ¿no? Y autoridades finalmente, ¿no? Que te dicen como, me alegro de haber tomado esta decisión, de haber trabajado con ustedes y pues que se van también muy llenos, ¿no? Todos nos transformamos, todos hicimos algo. No hay nada en esto. como justo esa pequeña recompensa, así sea en el ánimo del trabajo bien hecho. Imagínate. Y los resultados puntuales. Gabo, para terminar, te quisiéramos hacer una pregunta que ojalá nos puedas responder pensando a futuro. ¿Cómo te imaginas en 10 años tú, como Gabriel, a Tandem y al Ecuador? Ok, bueno, yo creo que, pues a ver, Tandem tiene que seguir llegando a estos espacios. Tandem trabaja la ciudad, el derecho a la ciudad, las ciudades inclusivas, seguras, sostenibles, resilientes. Entonces yo veo a Tandem mucho más inserta en procesos de construcción de ciudad, quizá más a largo plazo, es decir, esto que yo les digo en un inicio de nos falta la gran estrategia, o sea, como el gran hito o la gran visión, ¿no? Para llegar a esta ciudad. Yo quisiera que Tandem esté ahí dando o aportando a construir esta visión, pero no solo la visión, sino además empujando, digamos, o pedaleando en mi misma metáfora, como esta bicicleta para que todos lleguemos a esta ciudad que la queremos así. Para mí, los 4 indicadores, digamos, que te da el ODS 11, seguridad, inclusividad, sostenibilidad, resiliencia, son como para mí ya los parámetros de cómo yo vería este Quito, cómo yo vería esta ciudad, cómo veo las otras ciudades también de las que somos parte. La veo a Tandem ahí y cómo veo finalmente como nuestro país. Yo sí siento que Ecuador tiene un proceso, una trayectoria importante en su proceso de descentralización y de que las ciudades empiecen como a asumir mayores retos, mayores competencias para satisfacer la vida, las necesidades, ¿no? Los proyectos de vida de las personas. Piensen que somos un país principalmente urbano, casi el 70% de la población vive en las ciudades. Entonces ya no es como digamos la cosa ahí bucólica de pensar en un país, digamos, prístino, que nadie, como y perfecto, sino en las ciudades. ¿Cómo le estamos permitiendo a la gente desenvolverse con comodidad, con seguridad, llegar a fin de mes, tener un buen trabajo, que los hijos tengan cuidado, que los familiares, digamos, que también tienen enfermos, accedan a medicinas, tengan cuidado? Es decir, yo veo, si es que tú quieres, ¿no? Un país y unas ciudades muchísimo más listas, dispuestas y efectivas en satisfacer los derechos humanos de las personas. Qué genial. Y a Gabo, ¿cómo le ves a 10 años al Gabo? Pues yo creo que ahí no sé en qué rol, digamos, porque me gusta estar como en muchos roles. Este rato soy el director de Tandem, pero yo soy mucho como de estar empujando atrás procesos y tal. Me gusta mucho estar abajo en el territorio, como en el conflicto, ayudando a solucionar o generando como las ideas, tratando de que se unan las cosas y tal. O en el municipio también como que fue, a ver, colegas, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo soy como más de estar ahí, pero pues donde la vida me ponga, yo creo que he de saber tener una idea de cuál es mi misión en ese rato.
Y pues como cofundador, digamos, y director de Tandem, yo sí veo que este es un vehículo para poder lograr esto, ¿no? Y como pregunta final y también como para invitarles a las personas que nos están viendo, ¿qué le dirías a ese joven justamente que está recién iniciando en la participación, que recién está como queriendo incidir en las ciudades y que tal vez lo ve como muy complejo? Muy bien. O sea, primero veo que de alguna manera la juventud ha abrazado una idea de que ser apolítico, digamos, está bien, pensando en que no es que estoy con tal partido y tal, pero eso no es ser político. O sea, ser político es quien se interesa por la ciudad, ¿no? De hecho, los griegos, ¿no? Consideraban, como tenían una clasificación de la gente, y decían la peor gente es la gente que no se interesa por la ciudad, es decir, es la gente apolítica, ¿ya? Entonces, para los griegos, digamos, nosotros, los que no se interesan, no me incluye ahí, en la política serían como los peores ciudadanos. Entonces, interesarse por la política implica interesarse por tus problemas, interesarse por esas brechas, por esas dificultades, por esas violencias, por esas cosas que estás viviendo y que de alguna manera dices, ¿por qué nadie más está preguntando o está haciendo algo sobre esto? Entonces, entérate bien del problema, infórmate bien, y empieza a hacer cosas, es decir, reúnete con tus amigos, empieza a moverte las cosas. Todo proceso de movilización social, de organización social, pasa por esto que de alguna manera nosotros también lo hemos puesto en el método Tandem, ¿no? Me informo, entiendo mejor mi problema, fortalezco mis capacidades para abordar este problema y para llegar a quien hay que llegar, y empiezo luego el proceso de tocar puertas, usar mecanismos de participación, exigir. Es decir, tenemos como les decía, un mazo de cartas enorme para estar ahí logrando todos estos objetivos, ¿no? Entonces, chicos, empodérense, infórmense y hagan política por sus derechos, por sus ciudades, no por ningún partido, no por ningún candidato, ¿no? Es decir, pensemos en los derechos como la esencialidad de la política, no en los mensajes, en los bonos, en el Instagram, sino más bien cómo yo, ¿no? Voy a lograr, ¿no? Tener un proyecto de vida viable en esta ciudad. Eso me tiene que movilizar. Eso sería Qué genial. Me parece un mensaje súper chévere. Hasta lo voy a poner en práctica. Y pues nada, agradecerte mucho, Gabo, por estar aquí, por tener esta conversación con nosotros. Nos estamos muy felices de que nos puedas acompañar en el Safe and Sound Podcast, un podcast que busca buscar ciudades más inclusivas, más seguras y sobre todo para los jóvenes. Qué gusto tenerte aquí y poder tener esta conversación. Y así estamos finalizando el Safe and Sound Podcast en su tercer episodio, sexta temporada. Y como lo hemos venido viendo y como ha sido este tercer episodio realmente con personas que están transformando el Ecuador y que están haciendo cosas diferentes, disruptivas y que a la final impactan miles de personas como lo hacen desde Tandem y tú, Gabo, principalmente ahí a la cabeza. Entonces, agradecerte por acompañarnos y que no se olviden de seguirnos también en redes sociales, ¿no es cierto? Es Tu Citis Cuenca, es Tu Citis Ambato. Y también que no se pierdan los siguientes episodios, que también vamos a estar conversando con más personas extraordinarias, así como Gabo nos ha acompañado en este día. Igual, Gabo, si nos quieres dejar las redes de Tandem para que todos los que nos están escuchando y viendo puedan seguirlos, pues adelante igual. Chévere, no, un gusto primero y gracias por esta hermosa entrevista. Me gustaría tener más espacios así en mi día a día, digamos, para poder hablar de lo que amamos y de cómo lo hacemos. Síganos por favor en el Instagram como Tandem Fundación, en el Facebook también. Vayan a nuestra página web www.fundaciontandem.com y miren nuestros datos. Tenemos levantados datos sobre Quito y datos sobre cómo están las mujeres en al menos 6 ciudades en el país. Hay herramientas, hay varios recursos ahí para que se organicen, participen, usen los datos, incidan en las decisiones. Y eso es, digamos, como lo que les quiero invitar a que exploren, ¿no? En Tandem. Genial, ya lo saben, a seguir a las redes de Tandem para averiguar todos estos datos. Les agradecemos a todos por escucharnos en este gran capítulo y nos estamos viendo. Chau, chau. Chao, chao, nos vemos. Y así llegamos al final de este episodio de Safe and Sound Podcast. Gracias por acompañarnos y por seguir explorando con nosotros cómo se construyen ciudades más sanas, seguras e inclusivas para la niñez, adolescencia y juventud. Nos escuchamos en el próximo episodio.